Buenos días a todos. Yo quería contaros un poco el proyecto que estamos haciendo en el Departamento de Innovación y Transformación dentro de E.ON. Justamente entre la ponencia de mis compañeros y la mía ya se ha hecho público, ya tenemos nueva marca, volvemos a ser Viesgo en España, así que ya lo podemos comunicar que dejamos de ser E.ON y pasamos de nuevo a ser Viesgo, que es el antiguo nombre que también teníamos en la zona de Cantabria. Como veis, yo no he puesto aquí una foto de un edificio, una central, nada que se le parezca. Esto es una familia y es la representación pura del cliente residencial, que hasta ahora hemos hablado de monitorización de todos los servicios y las tecnologías que sirven para controlar mejor todo lo que gestionamos, pero no hemos hablado de uno de los principales agentes del sector energético, que es el cliente final. Entonces, nosotros tenemos mucho foco en todos los proyectos que hacemos. Tenemos 670.000 clientes aproximadamente en nuestra zona de distribución y en toda España. En las soluciones a estos clientes finales, porque creemos que de verdad ellos son también un agente muy importante en todos los cambios que vienen en el sector. Y precisamente Jade combina muchos de los aspectos que hemos estado hablando durante toda la mañana, que voy a hacer referencia a algunos de los ejemplos que ya han puesto pues, los ponentes anteriores, pero que me va a ayudar a ilustrar un poco lo que queremos conseguir con Jade. Y es que todas las compañías de electricidad tenemos un problema muy grande, y es que la mitad de los clientes no entienden la factura de la luz. Y es una realidad, es un problema muy grave cuando efectivamente el cliente final es el que paga el sistema y el único contacto que tenemos nosotros como compañías con ellos es la factura. Es un punto de contacto pues, doloroso siempre, porque te toca pagar, y encima ni siquiera lo comprenden. Entonces, tenemos un problema, invertimos mucho dinero en comunicación, en cómo gestionar y mejorar la comunicación de lo que facturamos al cliente, pero no sabemos hacerlo bien. Invertimos un montón de tiempo en vídeos intentando explicar lo que es el CUP, potencia, los kilovatios, etcétera, y toda nuestra comunicación al final se basa en una unidad que es el kilovatio hora, y es una unidad que está muy bien técnicamente y todos seguro que en esta sala sabemos lo que es y a lo que equivale, pero el cliente residencial al final no entiende esa relación, no es como el tiempo, no es una unidad que pueda controlar, no es una unidad que sepas lo que es, ¿no? Y podemos explicarlo de mil formas. A veces en los vídeos intentamos demostrar que es que un kilovatio hora, pues sí, mostramos igual que con el gas, el poder calorífico del gas del metro cúbico o la equivalencia de los kilovatios hora, además, pero no es esto lo que queremos, de verdad, lo que necesitamos hacer para que un cliente al final entienda lo que estamos facturándole y por lo que él paga, ¿no? Entonces voy a poner un vídeo que no tenía aquí puesto en la presentación, pero sí que me parecía interesante porque lo vi el otro día. Ilustra un poco precisamente otra forma de ver esta energía, ¿vale? Entonces es muy cortito, pero simplemente habla de qué es lo necesario para tostar una rebanada de pan. Y tenemos al señor Robert, que es un ciclista olímpico, con un diámetro del cuádriceps de 74 centímetros, lo cual no está mal. Y bueno, aquí le veis. Pero la prueba, esto es un reto que se llama el Toaster Challenge, y se trata simplemente de eso, de conseguir desarrollar una potencia mayor a 700 vatios para poder tostar una rebanada de pan. Es una cosa muy simple y es una actividad que todos hacemos en casa, pero que no sabemos en realidad lo que cuesta tostar una rebanada de pan. Okay. Everyone in positions now. We're getting ready for take. And remember that when Robert loses power, the toaster will pop up. Esto yo no sé si hay alguno que monta en bicicleta y demás, pero desarrollar esa potencia en una bicicleta es una barbaridad. Pues aquí tenéis la equivalencia que empiezan a poner en inclinación y en velocidad, pero para que veáis que hay que desarrollar la potencia que necesita una simple tostadora.
Eso es lo que cuesta tostar la rebanada de pan. Es a modo de anécdota, ¿no? Pero ahora veremos exactamente la equivalencia que tiene esto en términos energéticos, de verdad. Lo que le facturaríamos a un cliente, si esto de verdad fuese a la factura. Esto es lo que cuesta tostar esa rebanada de pan, 0,021 kilovatios hora. Al final aquí lo ponen y lo trasladan a otra unidad, que lo llaman los Roberts, que son este señor, ¿no? Es decir, tú necesitas desde luego, por lo menos, un Robert para tostar una rebanada de pan. Así que luego cómo trasladas esa unidad al resto de cosas que haces en tu casa para poder entender tus necesidades energéticas en la casa, ¿no? Entonces aquí es lo que dice necesitas un Robert para tostar una rebanada de pan, 180 para mover tu coche y 43.000 para mover un avión. Entonces esto te da una idea de que de verdad la energía que usamos tiene su equivalencia en un esfuerzo que a veces no nos damos cuenta. Voy a parar. Entonces con Jade precisamente esto es una de las cosas que queremos intentar cambiar. Queremos de verdad mejorar la relación con la compañía eléctrica y generar mucho más valor, pero tenemos que romper esta barrera de incomprensión de la factura y del único punto de contacto que tenemos con los clientes, ¿no? Y creemos que hay 3 claves de verdad para conseguir esto. La primera de ellas es hablar en una unidad que todo el mundo entiende y comprende, que son los euros. Es lo que al final cuesta y lo que todo el mundo sabemos de verdad evaluar. Antes hemos visto el ejemplo del consumo en un coche y los litros por cada 100 kilómetros, etc. Y todo eso al final es mucho más fácil trasladarlo a cuánto al final me cuesta y cuánto tiempo me queda hasta volver a echar gasolina, ¿no? Efectivamente, eso es lo que tenemos, hacia esos modelos es lo que tendremos que tender en las compañías eléctricas, hablar más en euros y menos en unidades técnicas que nadie entiende y comprende. Otra de las cosas que queremos conseguir con Jade es dar el control a los clientes de su gasto energético. Ahora mismo no es como el depósito de gasolina que lo llenas cuando se te acaba, sino que tú vas consumiendo energía y a final de 2 meses aproximadamente, ni siquiera son 2 meses, a veces son 66 días, otros 45, depende de los ciclos de lectura del contador, tienes que asumir una factura que te llega y sobre la que ya no puedes hacer nada, porque no tienes ninguna información previa que te ayude a actuar o a modelar ese consumo que tú tienes, sobre todo previsto a final de mes. Y lo último es que, en lugar, otra vez, de dar información técnica o desagregación en costes de cuánto me ha costado o cuánto de mi factura va destinado a subvencionar las renovables y cuánto ha ido a la red de transmisión, 2,24 euros, no, o sea, es que a nadie le interesa eso, a nadie del mundo normal, no probablemente fuera de esta sala, pero de verdad, eso son informaciones que al público general está demostrado en un montón de encuestas que a nadie le interesa. Entonces tenemos que intentar dar información que de verdad sea útil, y no solo en la factura, sino en el resto de puntos de contacto que podamos tener con los clientes. ¿Y cómo llevamos todos estos conceptos a una solución que de verdad aporte valor al cliente? Nosotros, para Jade, hemos visto las últimas tendencias en el mercado de la tecnología. Ahora veíamos, es mucho más fácil monitorizar ahora que hace 20 años. La tecnología es mucho más barata, ha evolucionado un montón, y todas estas soluciones que vemos a nivel industrial y a nivel más de centrales, etcétera, también son transportables al mundo residencial, a unos costes distintos y de verdad a una solución que vaya enfocada a un mercado con unos márgenes mucho menores. Entonces nosotros con Jade hemos visto las últimas tendencias en el mercado en distintos frentes para combinarlas todas en una solución que de verdad aporte valor al cliente. La primera de ellas, no es un secreto, es el mundo de los teléfonos móviles. O sea, no tiene sentido que nosotros hoy en día hagamos una solución que no sea digital y que no esté de verdad enfocada en el entorno móvil. Esto es la principal pantalla de monitorización que todos llevamos encima todo el día. O sea, monitorizamos nuestro consumo del banco, nuestra vida social, cualquier otra cosa que se nos ocurra a través de las aplicaciones que descargamos. Y no es una cosa que pensemos, no, es que esto, joder, el tema de los teléfonos móviles y el mercado residencial, pues no, porque esto al final es un tema de nicho, hay mucha gente que todavía no utiliza esto. Realmente en España somos líderes en la penetración de estos dispositivos. O sea, más del 81% de la población tiene un teléfono inteligente con aplicaciones. 23 millones de usuarios activos. 21,4 millones el año pasado accediendo en movilidad a Internet. O sea, esto está ocurriendo y esto ya no es un tema de nicho, ni de jóvenes, ni de millennials. Esto es un tema de todo el mundo. Por lo tanto, todas las soluciones que nosotros hagamos tienen que tener un especial foco en esto. Y es una de las cosas que hemos mantenido constante en Jade y ahora veremos un poco el ejemplo de
de las aplicaciones que estamos desarrollando. Otro de los frentes que estamos viendo es el de las soluciones de Smart Home, lo que llamamos Smart Home. Ahora han aparecido un montón de compañías nuevas, pues desde Nest, que bueno, ya no está nueva porque es muy conocida, es muy famosa por toda la campaña de marketing que ha hecho, pero de repente hay una compañía que se le ocurre lanzar un termostato inteligente que aprende con tus hábitos, que te ayuda a gestionar el consumo de tu calefacción, que aprende tus usos, que te da información en tiempo real de qué es lo que ocurre en tu casa, y todo esto, además, lo puedes combinar con otra serie de sensores que aparecen de otras compañías, y desde 2013 empiezan a aparecer 1 millón de compañías, algunas muy pegadas con el sector energético, muy pegadas al sector de la monitorización de la energía, del consumo, etc. Entonces, esto es así porque de verdad hay una disrupción en el sector energético y en el sector de la casa, del sector residencial. Y esto es otra vez posible porque la tecnología de domótica se ha democratizado brutalmente. Antes costaba miles de euros domotizar tu casa y ahora por la 10ª parte tienes una solución muy buena que es capaz de aportarte muchísimo valor. A veces hablamos de estas compañías como startups que están saliendo, véase Nest en sus inicios y demás, pero hay que recordar que estas compañías son Google, son Samsung, son Apple, son compañías muy fuertes que tienen una satisfacción muy superior a la que tenemos las eléctricas. Nosotros en España tenemos una circunstancia, y viniendo de Europa lo vemos, que somos las compañías eléctricas, estamos las peor valoradas de todos los sectores de utilities y commodities de España, en general en Europa, pero con especial foco en España, somos las peores valoradas, todo el sector. Entonces tenemos un problema porque no somos capaces de romper la barrera para aportar más valor al usuario o al cliente final con nuevas soluciones o nuevos productos. Y luego, otra de las cosas que aportamos en Jade, o que queremos de verdad llevar al mercado con una solución, es una de las cosas que también hemos hablado mucho esta mañana, el Big Data. Y el Big Data entendido de la forma más simplista posible, no con redes neuronales o bueno, como hemos visto antes, con algoritmos hipercomplejos, ¿no? O sea, la analítica pura y dura, pero puesta a favor del usuario para darle información de verdad clara de lo que está pasando en su casa y cuánto le cuesta la energía que consume. Hay un ejemplo que hemos visto antes, otra vez, el del consumo del combustible en el coche. Cuando aprietas el acelerador ves el consumo instantáneo, ves el consumo medio, etc. Y la pregunta ha sido muy buena, ¿eso es bueno o es malo? Pues es una pregunta totalmente honesta que nadie sabe responder a no ser que tengas más información. Hay compañías ya que enfocan toda su analítica en dar esa información, en decir, oye, mi factura 0,21 kilovatios o 0,021 kilovatios hora para tostar una tostada, ¿es bueno o es malo? Pues depende de la tostadora que tengas, supongo, ¿no? Pero esa es la información que, por ejemplo, Power empezó a dar hace unos años a los clientes. Es decir, oye, este es tu consumo, esto es el consumo de gente como tú, y este es el consumo de gente como tú, pero muy eficiente. Y así ya te da una idea de, oye, pues mi factura de 130 euros cada 2 meses, ¿está bien, está mal? ¿O puedo hacer algo para, hasta dónde puedo llegar para ser eficiente y ahorrar en mi casa? ¿O estoy bien, soy de los más eficientes? ¿Qué es una casa comparable conmigo? Pues ahí está todo el recabar información también para mejorar el valor que tiene todos estos pedacitos de información que le damos. Otras compañías también como Beachly son compañías que se enfocan en la desagregación, en decir, está muy bien que yo te diga cuántos kilovatios horas has consumido en tu casa en total, pero te voy a decir qué consume cada aparato que tienes instalado. Te consume la lavadora, el frigaplatos, la nevera, cuánto consume, cómo son los patrones de consumo de esos aparatos que tienes, cómo puedes mejorarlo, sobre todo grupos de alto consumo, aires acondicionados en verano, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto son compañías de verdad que no es que tengan algoritmos hipercomplicados que los están llegando a tener ahora de análisis de la información, sino que también ponen mucho foco en la comunicación final al cliente, en entender qué es lo que un cliente necesita entender para cambiar sus hábitos de consumo. Ese es otro de los focos que nosotros tenemos en Jade como solución al final para el cliente. Entonces, esto llevado al mundo de la monitorización para el mercado masivo, o sea que eso es en el fondo Jade, aplicar todos estos conceptos que estamos viendo en una solución para el cliente residencial. Todo eso es, al final, mejorar esta relación entre la comercializadora y el cliente, cambiar la relación de 6 facturas anuales en una relación mucho más rica porque de verdad el porcentaje de dinero que una familia normal en España gasta en energía es significativo como para que le demos mucha más importancia de la que ahora mismo le damos. Mejorar esta relación y estos servicios que os vamos a presentar con Jade tienen beneficios en ambos bandos. O sea, tiene un beneficio muy alto para el cliente, abre una nueva línea de rango de servicios, de productos que van a dar mucho más valor, más allá de la commodity pura,
Y por otro lado, para la comercializadora, hemos visto que el uso de los datos nos permite ser mucho más eficientes en la gestión interna de nuestros procesos, optimizar costes, etcétera, ir al mercado de mejor forma, etc. Si nos vamos a la perspectiva del cliente y más concretamente lo que le aporta Jade, en este caso son 3 puntos principales, que es el control y la información en tiempo real, dar por fin ese control, ese apretar el acelerador del coche y ver cuánto estoy consumiendo en tiempo real. Estamos hablando de dar datos que cuando enciendo mi teléfono veo qué está ocurriendo en mi casa en tiempo real, con actualizaciones de 1 a 2 segundos. También, efectivamente, desarrollado en su totalidad con especial foco en la aplicación móvil, a pesar de que también, evidentemente, siempre hay un soporte en otro tipo de herramientas web, etcétera, pero con foco en la aplicación que damos, porque creemos que cuando hablamos de tiempo real hablamos de como es el teléfono. Y por otro lado, en lo que hemos estado hablando, la simplificación de verdad de cómo comunicar al cliente el consumo de la energía. Todo eso es en lo que nos enfocamos en Jade y que es la solución que os vamos a mostrar ahora. Hablando del tiempo real, nosotros la solución que damos es una solución basada en un dispositivo de los que hemos visto antes de monitorización del consumo, un dispositivo que hoy es mucho más barato que antes. Es una pinza perimétrica que instalamos en el cuadro eléctrico de nuestros clientes, la conectamos a su red Wi-Fi y con ella conseguimos los datos de su consumo en tiempo real. Y la ponemos a disposición de los clientes en su móvil, en la pantalla de su móvil, ¿no? Entonces, con esa granularidad de datos nosotros podemos conseguir, para la comercializadora y para también el usuario, una cantidad de información ingente, ¿no? Y no hay más que intentar interpretar la información que damos. No solo el monitorizar por monitorizar, el analizar por analizar, sino de verdad en transformar esa información en conocimiento para el cliente y saber traducir esta gráfica que hay aquí en de verdad los hábitos de uso o los comportamientos que queremos cambiar o conseguir en los clientes, ¿no? Esto de aquí abajo que hemos mostrado es un caso real, es mi casa concretamente. En el eje vertical tenemos la potencia y al final esto es un día completo, desde las 0 horas hasta las 24. Aquí podemos ver un montón de información si sabemos analizarla y aplicarla bien, ¿no? O sea, desde estos pequeños cubitos, que es simplemente por la noche, de madrugada, el compresor de la nevera, que entra a funcionar y se apaga de vez en cuando, pero es muy fácilmente identificable por la noche porque es lo único que está en funcionamiento, aparte del stand-by propio de cada casa, ¿no? Y luego, a partir de las 7 de la mañana es cuando empezamos la actividad en nuestra casa, hacemos café, nos duchamos, secamos el pelo, etc. O sea, hay un montón de actividades que podemos ver aquí y conocer cómo consumo yo. Que yo, por ejemplo, o en mi casa consumimos por la mañana, antes de las 9 de la mañana y a partir de las 7, 8 de la tarde. Entonces, donde ya cenamos, encendemos la televisión, ordenadores, o ponemos a lo mejor una lavadora, el frigaplatos, etc. Toda esta información es un caso concreto que es mi caso, pero esto lo podríamos ver para familias numerosas, para gente que está todo el día en casa. Cada cliente puede tener su propia información, puede verla y no presentamos esta información al cliente final en Jade. Ahora vamos a ver cómo la presentamos, pero no es esto lo que presentamos. Esto es simplemente un ejemplo de toda la interpretación que nosotros podemos hacer de estos datos en beneficio del usuario, enseñarle si su potencia contratada es la correcta o no en función a los hábitos de uso que tiene. Y eso es una cosa que en España es especialmente crítica, en otros países no ocurre, en España sí. Tenemos ahora la circunstancia que en España probablemente mucha gente tiene más potencia de la que necesita. O incluso cambiando unos pequeños hábitos podría ahorrarse un montón de dinero si cambia la potencia contratada que tiene. Todo ese asesoramiento y ser referentes en todo el uso de la energía que hace un cliente en su hogar es lo que nosotros queremos ser. Y en lo que es un piloto que tenemos para de verdad testar estas hipótesis con clientes reales. Otra de las cosas que decíamos es la aplicación. O sea, esta información traducida de verdad que ve el cliente es esto que vemos aquí. O sea, esto es simplemente un ejemplo de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Pero al final, a pesar de que siga habiendo mucho vatio y mucho kilovatio, el principal foco que vamos a poner es el gasto que llevas hoy. ¿Cuánto llevo consumido hoy? Hoy esto ha sido un día que ha venido la chica a limpiar y ha puesto 3 lavadoras y me ha costado 5 euros, o de verdad es mi día normal que me hago el café, llego a casa, cocino un filete y me voy a dormir viendo la televisión, que me cuesta 2 euros. O sea, ese entendimiento de cuánto me cuesta a mí la energía día a día es una de las cosas que creemos que es más importante para educar al cliente, para que entienda cuánto cuesta dependiendo de las cosas que realiza en su hogar. Hay un eslogan
que me gusta mucho de Endesa ahora, y siento mencionar a Endesa, pero es que nos gusta, es una cosa que nosotros también lo dijimos hace tiempo, pero no lo hemos sacado comercialmente, y ahora tiene una campaña Endesa que dice: la energía es lo que tú haces con ella. Y es verdad, o sea, la energía por sí sola no me aporta nada. Si yo entiendo y relaciono lo que hago con esa energía, sí, y sobre todo, qué me supone en términos de coste. Cuando yo tengo esta información, soy capaz de predecir y dar mucha más información de lo que me va a costar la semana, cómo ha sido mi perfil de consumo durante esa semana, cómo puedo asesorar al cliente, cuánto me va a costar a final de mes. Toda esa información no es más que interpretación de todos esos datos que recabamos de un usuario, más allá de los que recibimos del propio sistema, más allá de los contadores, de los smart meters. Luego hablaré un poco de los smart meters y por qué no están metidos aquí. Pero todo esto es lo que nosotros queremos poner a disposición de los clientes y que aprendan. Antes también hemos hablado de la educación, de lo importante que es la educación en eficiencia y que la gente entienda sobre energía. Pues esto es una de las cosas que queremos mejorar nosotros con Jade. Y por último, la simplificación del consumo también en lo que hemos estado hablando, ¿no? Las predicciones de cuánto me va a costar a final de mes, mi día, qué tipos de día tengo, cómo puedo aportar más dinero si quiero a ese presupuesto que yo, o ese objetivo de ahorro que yo he tenido y que quiero conseguir, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto desde el punto de vista del cliente, pero es que además esto, que supone a lo mejor un extra coste para las compañías comercializadoras, también hay que verlo como una oportunidad, porque de verdad nos ayuda a gestionar mejor nuestros procesos internos. Y aquí no me voy a extender mucho, pero simplemente quiero que entendamos que esto está ocurriendo. O sea, que el hecho de que nosotros podamos instalar un dispositivo y medir desde el punto de vista de una comercializadora, ni siquiera una compañía integrada verticalmente, cualquier comercializadora al mercado que quiera meter un dispositivo así para independizarse del sistema, recibir sus propios datos, dar información al usuario mucho mejor y de más valor que cualquiera de la que recibe del sistema, es muy importante. Cuando esto lo combinamos además con la generación, paneles en mi casa, baterías, etc., se convierte de verdad en una relación mucho más rica que la que existe ahora, ¿no? Y todo eso es gracias a los servicios de monitorización que ponemos a disposición de los usuarios también. Entonces, también para la gestión de la demanda, desvíos, mercados intradiarios, o sea, todo tener esa información recabada de forma centralizada desde el punto de vista de la comercializadora provoca una mejora en la gestión, simplemente, ¿no? Y la vinculación de verdad con los precios de mercado sin esperar a que me apliquen un perfil tipo de red eléctrica, no. O sea, esto estamos hablando de que si queremos podemos poner a disposición de los clientes finales una facturación real con los precios de mercado. Y esto, bueno, ahí ya sigue apareciendo E.ON, pero aquí aparece Viesgo, luego podréis ver el logo, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que hicimos con IDbox para hacer un testing de los dispositivos que ponemos, compararlos con el Smart Meter y cómo podríamos llegar a gestionarlos de forma centralizada, tanto para el piloto como unas simulaciones extendidas, pero ver cómo se podría gestionar desde nuestro punto de vista de comercializadora en una plataforma que ya está disponible con la información que recabamos de todos los usuarios y la vinculación con los precios, etc. Pero bueno, hay que entender también que Jade hoy en día es esto que hemos visto, es un servicio, una aplicación para los usuarios que les ayuda a gestionar y a controlar el consumo, pone a su servicio un montón de datos y de interpretación de esos datos para generar mayor conocimiento de cómo consume la energía en su hogar, pero es solo el inicio. O sea, al final estamos haciendo un montón de testing comercial también, trabajando con un montón de compañías en entender al final si esto se entiende o no se entiende por parte de los clientes del mercado masivo o cómo tenemos que comunicar a los clientes el valor que esta información tiene para ellos, ¿no? Entonces, hay una primera etapa que tenemos, que es la de verdad desvincularlos de la propia factura, o sea, eliminar que nuestro punto de contacto único sea una factura que nadie entiende, que ese 52% de la gente que veíamos al principio no entiende, y enfocarnos en un canal de comunicación bidireccional que nos permita aportar muchísimo más valor. Y solamente hablando de la commodity, o sea, estoy hablando solamente de ofrecer energía, electricidad pura y dura, nada más. Si simplificamos esto, vamos a de verdad poner los cimientos para poder construir un montón de productos y servicios adicionales que generen mayor valor de cara a los clientes, ¿vale? Siguiente, una vez que hayamos solucionado esta primera parte, de verdad podemos estar hablando del siguiente rango de servicios, que internamente pues, lo llamamos engagement y otros servicios, pero por hablar de verdad de toda esa interpretación y de una vez que he solucionado meramente el gasto, cómo puedo aprovechar ese canal nuevo de comunicación para hablar de desagregación,
ayudar al usuario a gestionar su consumo o a desplazar las cargas de un momento a otro porque es más económico para él, porque quiere, porque puede ahorrarse dinero de verdad en su casa, porque podemos de verdad enseñarle cómo se compara su consumo con el de vecinos comparables a él, y una serie de analíticas más que generen mucho más valor y ser por fin los asesores y los referentes que queremos ser para los clientes en cuanto al suministro eléctrico. Y luego ya además, teniendo en cuenta que estamos hablando de instalar dispositivos, nos metemos en un mundo muy interesante desde el punto de vista de las eléctricas y de las comercializadoras, que es en un mundo que hay que explorar y hay que ver, y es el mundo de ofrecer hardware en el mundo del smart home y combinar esos datos otra vez en beneficio del cliente. Es decir, seguir explorando nuevas oportunidades para que, si yo incluyo mi termostato dentro de todo este entorno móvil y este entorno de datos y de interpretación, cómo puedo combinar esa información y ya correr algoritmos mucho más complicados que me ayuden a mejorar aún más la gestión energética de mi casa. Cómo puedo controlar la presencia en mi casa para de verdad ser mucho más eficiente en el uso de la energía. Todo esto son oportunidades nuevas que se abren, pero tenemos que empezar por el principio, por solucionar el problema que veíamos de verdad de que nadie entiende lo que hacemos y son al final quienes pagan todo el sistema, ¿no? Todo lo que estamos hablando lo paga el cliente final. Y nada más, un simple apunte antes de acabar y es en torno a los smart meters. Todo esto, a lo mejor algunos se han preguntado si esto tiene sentido con el nuevo paradigma que tenemos en el sector, que es el de los smart meters y los contadores electrónicos, que nos van a dar mucha más información en el futuro sobre el consumo, ¿no? Y la realidad es que todavía no están incorporados en proyectos como Jade por varias razones. La primera, porque no existe un rollout completo, por lo tanto, en compañías que tenemos la ambición de competir nacionalmente, es un poco a veces discriminatorio poder hacer unas cosas en ciertas zonas de distribución y en otras no, o para ciertos clientes que sí que tienen contador electrónico. No solo que lo tienen, sino que encima está telegestionado, y encima explicarle eso a un usuario es tremendamente complicado. Vamos, o sea, casos personales tengo miles, pero al final es muy complicado que la gente entienda que le han cambiado el contador, pero que no, que es de los nuevos, es electrónico, pero que no está telegestionado. Entonces, como no está telegestionado, no puede acceder al portal de la distribuidora que encima ha visto en la televisión o en la prensa que existe y que puede acceder a los datos del día anterior, cuando las comercializadoras ni siquiera podemos acceder, porque no está estandarizado la forma de recibir los datos por parte de todas las distribuidoras. Entonces, yo creo que hay mucho que evolucionar y regular, poner de verdad y alinear los incentivos que tienen todos los agentes para que toda esa información que se recaba y que es información del consumo de los clientes esté en beneficio de los clientes y se homogeneice la forma de recibir la información y de poder tratarla para que nosotros la pongamos a disposición de los usuarios, que son en últimas los dueños de esa información, ¿no? Lo importante es que con proyectos de este tipo nosotros empezamos a prepararnos internamente para cuando ese momento suceda. Nosotros estamos preparando un servicio que se desvincula de verdad de la factura, que explora otras formas de vender la energía, de asesorar al cliente y de ser ese referente. Y estamos hablando de tiempo real, cosa que hasta ahora no habíamos nunca enseñado al cliente. Ese tipo de cosas vamos a de verdad llevarlas a todo el mercado y hacerlas escalables de verdad cuando tengamos la información disponible del Smart Meter, pero lo importante es que vamos a estar preparados cuando esto suceda, ¿no? Y ya somos pioneros. Es verdad que los clientes en nuestra zona de distribución, que sí que podemos explotar los datos porque todo a través de la oficina online que tenemos nosotros en E.ON, en Viesgo, salió el otro día que ya ponemos a disposición de todos los clientes en aquellas distribuidoras que nos mandan la información. Y por lo tanto nosotros, como tenemos el 99% del parque de contadores en nuestra zona de distribución completo, es verdad que concentramos la mayor parte de los clientes ahí, pero incluso en otras distribuidoras toda la recepción de información de las curvas de carga que recibimos de los smart meters ya la ponemos a disposición del usuario, del cliente final, en nuestra oficina online, tanto en la aplicación como en... Sí. Está dando problemas la... Ahora se me oye... Cuando llegue el mundo de verdad y la revolución de los smart meters y de la información que nos dan, estaremos nosotros preparados con proyectos como este, como el de Jade, para afrontar todo eso y explotarlo el máximo valor de cara al cliente. Y nada más. Muchas gracias.